En el mundo de la brujería, mi aspecto físico, desde mis caderas hacia abajo, era como el de una serpiente. Era una cola de serpiente hasta abajo. Tenía 4 ojos en la frente, 4 detrás, y tenía 2, un ojo en la palma y otro en la mano. También tenía, como se llama, conos. Mi cabello era natural, pero era como veneno. Y como de un masajista, masaje. Tenía una lengua de serpiente. En el mundo espiritual, la persona que me veía, la lengua que tenía, era una lengua de serpiente. Cuando la gente oraba, las iglesias oraban. Era como recordatorios del sentido, pero debido al velo, no subía. El velo lo bloqueó. A veces cuando puedo decirle al subastador, ya sabes, ¿qué es lo que baja? ¿Quién quiere bajar las suciedades? Es como lluvias de rocío, pero debido al velo, aún no bajaba. Y a veces había ondas que descendían. Veía ondas que descendían, que estiraban el velo, pero debido al corazón, practicaban el despliegue. Por eso se dice el despliegue. Es físico. Y también está en el corazón. También está en el comportamiento. Porque debido a su comportamiento, es decir, no llevaban las mechas, los vinilos, las pomadas, pero debido a lo otro, el rencor, la maldad, la pisada, debido a eso podíamos trabajar como queríamos. Realmente mi apariencia, mis ojos, había cuerdas en mi cuerpo, marcas, signos, muchas cosas demoníacas en mí mismo. Entonces es así. No lo había dicho. Y cuando confesé, cada vez que me liberaba, hacía mi reporte bien, porque hice mi reporte. El 5.º día, la primera oración, le digo al Señor que, Señor, estas personas van a la sala. Quiero que la primera oración me libere totalmente. No quiero salir de la sala con un espíritu. Y cuando entré en la sala, el Señor de Dios que había venido a buscarme, dijo que el Señor lo había conducido hacia mí. Y cuando me vio, fue como un destello. El Señor lo había dirigido hacia mí cuando íbamos. Él comenzó a orar. Mientras orábamos, vi muchas cosas. Vi que mi tía, la tía de mamá que había fallecido el año anterior, estaba encarnada en mí. Era la representación del espíritu de la censura, porque ella estaba en un nivel, era una divinidad. Entonces la vi salir, ella y la petanca, que huía, que salía de mi cuerpo. Tenía la ropa común, la ropa de fetichista, que me veía como desgarrada. El humo salía de mi boca, mis poderes se habían ido, había una sangre que corría sobre mí, pero la sangre solo tenía que romper, quebrar mis ojos, quitar todo, borrar los signos. Pasaron muchas cosas y después me vi, estaba acostada y yo mismo vestía un bonito vestido blanco que descendía desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Fue en el ejército de oración y liberación que el Señor me liberó totalmente. Me ha liberado de varios espíritus, el espíritu de Pitón o la brujería, la sirena de las aguas, la reina de las heces, los demonios, incluso el espíritu guerrero, para ayudarme a un nivel que ni siquiera sabía. Pero el Señor, por su gracia, me ha liberado totalmente. Y ahí donde les digo, estoy liberada y siento una alegría que desde mi nacimiento nunca he sentido. Cuando hablamos del despliegue, es verdad y es sincero. Y no solo el despojo corporal, sino también el despojo interior, porque cuando te despojas físicamente, si no te despojas por dentro, un brujo, una forma de lanzar en los huesos, siempre puede implicarte, porque no se trata solo de aclarar lo físico, sino también de aclarar el corazón. La ira es un alma muy, muy poderosa. En el mundo de la brujería, en el mundo de la sirena de las aguas, es un alma muy poderosa. La única vez que te pones las manos en la cabeza es como si le dieras permiso a la sirena de las aguas para entrar en tu vida. Todas las personas que usan pomadas, perfumes, incluso aquellas que van delante de cada tienda de pomadas, perfumes, buduré, de barniz, hay una sirena que está parada allí y es ella quien atrae a los clientes. Cuando pasaba frente a las tiendas, todas las tiendas de pomadas que veía sirenas que estaban paradas, las sirenas que estaban paradas, y es ella, espiritualmente, quien atraía a las mujeres, es ella quien atraía a la gente. Si ves una tienda de pomadas, de
de perfumes que tiene mucho éxito es porque hay sirenas incluso que están allí. Hay sirenas que están allí y son ellas las que atraen a los clientes, las que hacen que los clientes compren. El único que puede salvar, que puede liberarlo, es Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede liberarlo. Dios también nos creó, mis hermanos, mis hermanas, todas las personas que nos miran, que van a ver este testimonio. Es un mensaje para ustedes, para enseñárselo. Cuando el Señor nos creó, no puso. Si hubiera querido que tuviéramos el pelo largo, nos lo habría dado, porque es el Dios que puede hacer todo. Si también hubiera querido que tuviéramos el pelo de color, nos lo habría dado. Si Él quisiera que lleváramos tacones, que estuviéramos por encima, nos los habría dado, pero si no nos los ha puesto, es porque nos ama así. Pero cada vez que te esfuerzas por martirizar tu cuerpo, para reconocerte, para tu aspecto espiritual, cambias. Cuando vayas a morir, el Señor no te va a reconocer porque no es así como te creó. No es así como te creó. Todas las mujeres que se mueven, por favor, dejen de hacerlo. No olvides hacerlo, porque cuando te despigmentas, cambias tu papel, el mundo se vuelve hacia ti, te conviertes en otra persona. El mundo de la brujería y de la sirena de los sellos existe realmente. Entrega tu vida a Jesús. Es el único que puede liberarte de ese espíritu. Cuando vendes incluso pomadas, perfumes, venas, todo eso, eres el dinero, trabajas para la sirena, pero ustedes no saben, muchas mujeres que venden pomadas y pinceles se convierten en sirenas y disfraces, pero ellas no saben. En el mundo de los demás no tienen sirenas, solo peces, pero no lo saben. Aleluya, yo soy la hermana Hiro Lujin. Gracias a ella he sido liberada del espíritu, de la brujería, del recuerdo de los demás y de varios otros espíritus. En el mundo de la brujería, mi aspecto físico iba desde mis uñas hacia abajo. Era como una serpiente, era una cola de serpiente, hasta abajo. Tenía 4 ojos en la frente, 4 detrás y 2 más. Uno en la palma de mi mano y otro en mi mano. También tenía, como se llama, conos. Mi cabello era natural, pero era como veneno. Y como en la situación, tenía una lengua de serpiente. En el mundo espiritual, la persona que me veía, la lengua que tenía, era una lengua de serpiente. Entonces voy a explicarles un poco más detalladamente cómo trabajaba en el mundo de la brujería. En el mundo de la brujería, primero fui iniciada por mi tía, la hermana menor de mi mamá. Primero me consagró al mundo de la brujería. Cuando me consagró fue desde que era bebé, en el vientre de mamá me consagró, y fue por él que desde mis 6 años hasta los 9 años practicaría la brujería inconsciente, y cuando nací a los 6 años se detectó, practiqué la brujería inconsciente hasta los 9 años. Eso es lo que el Señor reveló, pero mi mamá no lo creyó. A la edad de 9 años me despertaba por la noche, el día en que me di cuenta de que practicaba la brujería. Era una noche en la que mamá había preparado y la comida no era suficiente. Estaba descontenta, decía que quería comer más y mamá me decía que no, la comida no era suficiente. Cuando estaba en la secundaria me iba a dormir con odio. Cuando me acuesto por la noche no es un sonido, pero tengo la impresión de que he salido de mi cuerpo. Estoy parada en la casa y veo a mi tía que está junto a mí y ella me dijo, bienvenida. Estaba contenta, no entendía lo que estaba pasando, así que ella me dijo, ven, vamos a irnos. Ella llevaba un abrigo negro, como un bubú negro, muy negro y grumoso, y cuando hacía los brazos así, era como alas, los ojos de un negro, de un nitbu, muy grandes, y me llevó así como a un niño, y volamos. Me llevó y volamos. Llegamos a nuestro pueblo, del lado materno. Llegamos allí, frente al patio familiar. Cuando llegamos, empezamos primero a conversar. Ella me hizo entender que mamá no me quería. Mis hermanos y hermanas, mamá solo quería a mis hermanos y hermanas, porque a mí, mi padre me había abandonado. Había dejado embarazada a mamá y me había abandonado. Había alimentado un odio, una ira contra mis medio hermanos, una envidia. Pero cuando ella dijo eso, el odio comenzó a subir. La odiaba. Y le dije que, pero me traes aquí, ¿para qué sirve?
Hace casi una hora que la gente está aquí sin entender, pero los próximos días tú y yo nos vamos a encontrar y vamos a intercambiar. Y los días pasaban, cada vez venían a buscarme, íbamos a conversar, conversábamos. Y después creció al menos una noche que hacía que odiara a mi familia, odiara a todos a mi alrededor. Y una noche más la veía de nuevo. Era la cita. La cita era a medianoche. Cada medianoche, tan pronto como es medianoche, ella venía al mismo tiempo. Entonces, a medianoche, cuando ella venía, la última vez que la vi, cuando ella vino, incluso nos llevamos un Mont Voyage al pueblo. Pero cuando uno llegaba al pueblo, no era como de costumbre cuando partíamos. El pueblo se había hundido, ya no había casas alrededor. Era un árbol que estaba plantado en el centro del pueblo y los follajes, los bronces hacían de paraguas. Era grande, cubría todo el pueblo entero y estábamos sentados allí. Había un trono, había cráneos de personas que habían muerto, otros incluso si eran cráneos de personas, cerebros de personas que aún vivían. Allí se usaban como taburetes. Estaba la tumba de mi mamá, que era la reina. Ella estaba sentada en el trono. Allí ella tenía cuernos, era completamente un serpiente, podía transformarse como quería, toma el aspecto de la serpiente, es humana, pero toma su aspecto de juventud. En la vida real ella era vieja, pero allí tenía patas de pezuña. Cuando llegué allí había el trono, la sangre que salía por todas partes, vi a las personas que reconozco de mi familia, estaba el bosque de mi abuelo, estaba mi tía, estaba yo y había 2 niños del pueblo. Cuando llegamos, todos estaban contentos. Allí, como decía, las ramas eran como un paraguas, cubrían todo el pueblo entero. Y había cráneos, había un fuego, como una fogata que estaba en el medio, y cada uno estaba sentado, había huesos, nalgas que habían recogido. Y cuando llegué a la visita, dijeron, la tía de mamá dijo, bienvenida, aquí está la habitación de arriba. Y yo, curiosa como era, pregunté, ¿pero por qué dices eso? Ella dijo, que no, que eres tú a quien esperaban, que desde hace años, la misión para la cual vivo, la misión que me he fijado, eres tú quien puede cumplirla. Y primero dije, ok, ella me dio un plato. Cuando me dio un plato, mucho antes de que llegara, mi tía me había dado un plato de futú, salsa de semillas y carne. En el mundo espiritual, el futú es la carne humana, la salsa de semillas es sangre humana y la carne es el hambre humana. Así fue mi iniciación y cuando terminé de comer ya podía ver. Cuando llegamos allí, mi tía, primero hicimos ese camino, el recorrido del campamento. Cuando se dice que el hijo de Seth es el número de la perfección, es real. Hicimos esta fe, es para marcar mi presencia, para decir que ahora formo parte del creyente, ahora parte de la confraternidad y que ella me ha consagrado. Tienen tales implicaciones, pero ella me ha consagrado al espíritu de serpiente. Es decir, puedo transformarme en cualquier serpiente que quiera. Tenía la lengua sana, transformé mi lengua en lengua de serpiente. Es decir, que cuando hablo, miles de personas se enfurecen. Todo lo que digo tiene un impacto, siempre es negativo. Y cuando me consagraron, mi tía regresó a nuestra casa, recogió mi ropa. Cuando estaba recogiendo, se llevó todo. Cuando volvió al grupo, la tienda de mamá la desgarraba, tomaba sangre y la marcaba. Luego encima se formaba mi manto. Cuando lo llevé puesto, hubo un poder que entró en mí. Era como si espíritus, demonios, hubieran entrado en mí ahora. Los veía, les hablaba. Y cuando ella hizo eso, tomó más sangre, dibujó. Al principio, solo me dio 3 ojos porque acababa de entrar. Hizo 1 en el medio de mi frente y 2 detrás porque acababa de entrar. Y cuando se puso el manto, se acercó a mí. A través de su boca, sopló como un humo. El humo era mi poder. Y también sopla en mis ojos. Mis ojos eran mi poder. Cuando embrujaba la comida, funcionaba con mis pensamientos. Es decir, fijo la comida con mis ojos y en mi cabeza imagino lo que quiero que la comida se convierta y se realiza. Así es como embrujaba la comida. Y cuando mi iniciación terminó, mi nombre allí, la humanización terminada, me dio el manto y todos los poderes, me dijo, de ahora en adelante te llamarás destrucción. Destrucción que significa aquella que arruina todo, que destruye todo. Tú solo estás ahí para destrozar, para aniquilar.
Dije ok, porque ahora tenía el poder, me gustaba lo que estaba pasando. Y las reuniones comenzaron. Ella me preguntó qué estaba pasando en casa. Expliqué el desprecio que sentía. Ella me dijo que mi primera misión ya sería abrir las puertas. Las puertas es muy simple, a través de la ira. A través del flujo, simplemente a través del flujo. Me habían dado una lengua de cremallera, así que todo lo que decía, cualquiera podía entrar en el flujo. Entonces la reunión terminó, comimos. Había perros allí, perros demoníacos, de verdad. Satánico. Y cuando a las 3:00 todo el mundo regresa, todo brujo debe volver. Cuando va a una reunión, debe regresar a su cuerpo a las 3:00 en punto. Si te demoras demasiado, debes regresar antes de que salga el sol, porque cuando el sol sale y te quedas afuera, como se dijo personalmente, mueres. No podrás volver a tu cuerpo. Y entonces, a las 3:00 regresé a mi cuerpo. Cuando me di la vuelta, ahora los veía, escuchaba las voces. Primero me dijo que colocara las cámaras en la casa. Las cámaras en la casa. Primero eran a través de las telarañas. Las telarañas. Había fotos. Todas las fotos de Jesús, las personas que creyeron en Jesús, las fotos de muerte, eran como cámaras en la casa. Y me conectaba con la palabra. Con la palabra, consagré la ropa de mi mamá, los accesorios de la casa, hice implantaciones sobre ellos de palabras y dije que a través de esas prendas vigilaríamos la casa las 24 horas del día. Y todo lo que dije tuvo un impacto, que los veía entrar en la casa y me pedían que provocara a tal persona, y yo empezaba a poner a mi mamá, mi papá, el esposo de mi mamá en el colegio, ponía a todos en el colegio y ellos entraban en la casa. Era como cuando ponía a la gente en el colegio, a mi mamá en el colegio, era como si la puerta de la casa ya no estuviera cerrada, la puerta estaba abierta y ellos entraban por todas partes como querían cuando entraban. Primero, debo transformarme para asustar a los niños, para causar desorden en la casa. Y yo, mi misión era esa. Pero mi verdadera misión, primero, cuando comencé, era destruir la vida de mis hermanitos, porque los odiaba, porque decía que mamá los amaba más que a mí. En la primera misión que hago, me preguntaron, pero acabas de entrar en el conflicto, ¿qué hiciste primero? ¿Qué misión has cumplido? Y cuando tenía ese espíritu demoníaco en la medicina sin mí, dije que iba a tomar el cerebro de mi hermanita y me dieron un canario. Su tía me dio un canario. Ella dice, si lo recuperas, es dentro de eso que lo vas a poner. Nosotros tenemos una pitón. También en nuestro pueblo, cada familia tiene una. Entonces nosotros, nuestra pitón, fui a su lado. Me dio un poco de su veneno, con sangre de personas que recogimos y desechos. Cuando tomé, en resumen, es como si hubiera metido mis manos dentro. Confirmé palabras de maldición sobre la vida de mi hermana. Y me fui a casa. Cuando llegué a casa tomé, era como si mi mano se hundiera en su cabeza. Y puse mi mano en su cabeza y recuperé su cerebro. Cuando lo recuperé, lo puse en el escáner que me dieron y es aquí donde lo traje al pueblo, que se lo dio a mi tía, a la tía de mi mamá. Y después de eso, mi hermanito, la segunda misión en el mundo espiritual es como hice con mi hermanito, capturó su alma y su alma allí está representada como un saltamontes. Como un saltamontes, los animales tienen un significado. El saltamontes, la manera en que el saltamontes se mueve, rueda, salta, es así como desde la edad de 14 años, actualmente mi hermanito todavía es pequeño, tiene 3 años, pero desde la edad de 14 años mi hermanito va a convertirse. Eso no va a pasar, pero mi hermanito debía ser dibujado como un bandido, un matón, fumador, la delicadeza. Son esas palabras las que había reclamado toda su vida. Después de eso, primero seguía abriendo las puertas. Era un agente permanente de la casa. Seguía todo lo que pasaba y lo iba a reportar. A medida que pasaba el tiempo, subía de rango, ya que cumplía con las misiones. Ahora me pidieron que entregara a mi mamá. Era la hora en que comía la carne. Era la hora ahora de entregar a alguien de mi familia. La primera vez allí no lo había asumido. Hay partes humanas que firmas con sangre. Tú firmas que entregas tu persona o que declaras sobre el cielo o la tierra. Es como símbolos, entregando a la persona. Y varias veces, la primera vez que me lo pidieron, la primera vez que acepté, fue esta vez. Había firmado una parte humana. Tomé la sangre y firmé. Hice signos muy extraños, signos del diablo, y firmé. Era como un acto que daba, que probaba que yo daba.
entregaba a mi mamá, y la medicina hace que cuando estaba en casa, allí, por la noche, cuando iban a venir, yo, espiritualmente, me levantaba y abría la puerta para que ellos pudieran entrar. Por la noche no podrían pasar por la ira, pero espiritualmente me levantaré de mi cuerpo y abriré la puerta. Pero mamá estaba rezando esta noche, y cuando ella rezaba, la oración era tan fuerte espiritualmente que no podía actuar. Era como una fusión de mi espíritu, del espíritu y del físico. Cuando físicamente me levanté, tenía los ojos cerrados. Me dirigí hacia la puerta para ir a abrirla físicamente. Y físicamente iba a abrir la puerta, y espiritualmente ellos iban a entrar. Nadie los iba a ver, pero ellos iban a entrar, y cuando me levanté, el esposo de mamá acababa de entrar. Los videntes lo veían bien. Entonces me vio, supo lo que había pasado y despertó a mamá. Mamá comenzó a orar. Ella oró. Cuando avanzaba, había fuego alrededor de la puerta. Cuando ella gritaba mi nombre, no podía contenerme. No dudé en gritar. Cuando olvidé la puerta, hay que entrar. Hoy ella debe morir. Fue hacia el final del año. Llegué en noviembre. Era ella quien tenía un simbolismo espiritual. Era ella quien era como la oveja. Te iban a hacer sudar para celebrar el fin del año. Gritaban, mamá, es una trampa. Así que no podía. Lloraba físicamente. Dije que no puedo, que el fuego allí me quema, que entren ustedes mismos, verán, pero que haya gente, que por qué no entran, solo entren. Dijeron que es así, que van a pasar, dijeron una palabra, pero tarde o temprano la tendremos. Quiero decir que a mi mamá allí nunca la llamaban por su nombre. Ella aún no había hecho su bautismo. Se llamaba Jan Dakemé. Allí la llamaban espíritu principal. Es decir, que el espíritu es la prohibición de decir o renunciar al nombre de mi mamá. Entonces, cuando se fueron, por la mañana me desperté. Mamá supo lo que pasó. Ellas hicieron preguntas. El Señor reveló que yo practicaba la asociación. Fue entonces cuando se descubrió. Cuando se descubrió, leímos sobre el pastor. Como tenía lengua de serpiente, mentía en todas mis confesiones. No hacía más que mentir. Estaba sentada frente al paciente y salía de mi cuerpo. Aclaro que él me hizo así. Alguien que escucha hablar, la manera en que se detiene así puede salir, pero no es su alma la que sale, es su espíritu el que se va. Porque si el alma sale, es como alguien que duerme o que muere. Es el espíritu que se va, el espíritu se va, y entonces, cuando me hacían la pregunta, mi mente se iba, y por mi lengua de VIP me exaltaba. Nunca decía la verdad. Me montaba, decía algunas cosas que no tenían nada que ver con la verdad. Y cada vez que intentaba hacer mi liberación, ellos se negaban. Les decía que sí, pero en el fondo no querían que tuviera mi liberación. Y cada vez que subía, que hacía creer a mis padres que estaba liberada, me ascendían de rango. Al principio solo era una pequeña, allí, con 50 voces para abrir puertas. Pero al final yo empecé a crecer. Y mi mamá se mudaron, llegaron a otro lugar. Cuando llegaron a otro lugar, voy a seguir practicando la brujería. Empecé a perder el apetito el último año. Empecé a llorar de enfermo. Allá, me habían dicho que había una caja roja que me habían dado, es decir, que ella iba a morir, y cuando ella iba a morir, me dijeron que era un diamante, y en la situación que teníamos, era como un diamante en la mano de mi mamá. Y cuando ella iba a morir, habiéndome convertido en diamante, iba a ponerlo en el cofre y luego iba a guardarlo. Entonces comencé a enfermar a mi hermanita, lanzarle enfermedades, invocar espíritus, lanzarle enfermedades, pero a veces funcionaba, ella se enfermaba, a veces no pasaba. Y como fui iniciada por mi tía, en un momento en que la mamá veía que la brujería no quería dejarlo, me envió a Abobo. En Abobo, allí, mi tía estaba allí. Y cuando mi tía estaba allí, la brujería decía que solo hechizábamos a los nocturnos. Y allí estaba mi abuelo que me había educado, ya que mi papá me había dejado, quien me había educado desde mi niñez hasta que crecí, desde hace años, mucho antes de que yo naciera, desde 1900, no sé. Provocaron un accidente, incluso actualmente el accidente. Su pie está podrido, es decir, la herida aún no
ha sanado. En lo espiritual, cada momento de la brujería viene a defecar sobre ella. Eso es lo que hace que la herida nunca se cure. Hasta ahora, les digo que la herida ni siquiera está curada. Ella todavía aparece. Yo practicaba la sociedad, seguía arruinando el trabajo. Mamá, cada vez que ella arruinaba, conseguía un trabajo. Es como en el mundo espiritual, tomo sangre, siempre sangre, de ser desafiada y venero al serpiente. Voy, maquillo su rostro, hago palabras, puedo crear como... Creo un rostro de niña o un rostro de gato, y tal vez físicamente su jefe ya no ve un rostro de niña o de gato, sino que se siente repelido. Él no quiere trabajar con ella. Yo era quien hacía eso. Destruí todos los trabajos que mi mamá tuvo. Los destruí todos. Primero intenté matar a su marido. Lo separé porque él veía mucho. Cada vez que probaban, atacaba. Ellos veían lo que estaba pasando, entonces era una amenaza, así que me enviaron para ir a matarlo. Como dije, mi cabello era como veneno, entonces llevé el cabello allí, los arcos allí, había arcos, flechas, eran intestinos de personas que se recogían, los huesos de los intestinos, y allí los transformé en arcos y flechas, y tomé mi cabello, lo puse en la fogata que está en el campamento allá, en nuestra hermandad, y lo quemé. Lo puse en la punta de la flecha tenía 3.6 en el borde, en la línea allí donde se atrapan los crímenes muertos. Es decir, cuando lancé la flecha, estaba destinado a morir. Y cuando lancé la flecha, él me vio, el espiritual me vio, y aún así la lancé. Le dio en su lado derecho, y cuando tomó su lado derecho, se pudre hasta que muere. Pero por la mañana se despertó, le reveló eso a mi mamá. Por la gracia del Señor, no murió. Marí, como en mi oración, lograba atacarla porque su marido era una puerta de entrada. Primero, él no vivía una vida de santificación, es decir, una vida de pecado, es decir, iba a la iglesia, tenía el don de la clarividencia, pero no llevaba una vida de santificación. Y mi mamá también, ella veía muchas cosas, es como si pudiera ver en su corazón. Ella miraba muchas cosas en su corazón, el rencor, había cosas que aún no había dejado del mundo, las mentiras, vivían en la impudicia, era una fuerza poderosa, vivían en la impudicia, aún no estaban casados, pero seguían teniendo relaciones íntimas y teniendo hijos. Era por eso, sobre todo por la impudicia, un matrimonio impúdico. Es por eso que siempre lograba atacar. Y su marido era colérico. Cada vez que decía algo malo, eso lo enfurecía. Eran varias puertas que se abrían. Y así es como llegábamos a trabajar. Y yo estaba, como decía, estaba en bobo, la bruja, yo crecía. Mi tía y yo practicábamos la brujería una vez más. El Señor reveló, pero yo no quise ser liberada. Entonces me enviaban de mi tía a la vestimenta porque mi mamá no tenía los medios, ella no trabajaba, ya que yo había bloqueado todo, sus finanzas, su marido también no le iba bien. En colaboración con su mamá, que actualmente sigue siendo bruja, nos fusionamos. Es decir, cuando quieres entrar, quieres trabajar con otro grupo de asociados, tu reina sabe quién dirige todo el grupo en el que trabajas. Entonces, ella debe firmar un pacto para darte la autorización de trabajar en este grupo. Entonces, la tía de mi mamá había firmado un pacto con la mamá del esposo de mi mamá. Así que de esa manera, yo trabajaba con ella. Entonces, en colaboración con ella, cerramos sus ojos. Cuando trabajábamos así, crecí en la brujería. Después me enviaron a la costa a casa de mi tía. Me quedé allí porque mis padres no tenían los medios, así que fui allí para continuar mis estudios. Cuando necesito irme, como dije, hice capturar ropa, accesorios de la casa, telarañas, hice cámaras, satélites, para que incluso a distancia, aunque estuviera en Francia donde estoy, pudiera saber exactamente lo que estaba pasando en la casa. Entonces, cuando fui al hospital así, me conecté a la casa, miré lo que estaba pasando y me enteré de que mi tía, mi mamá, se iba a casar. Fui a otros países, siempre iba al pueblo para seguir practicando la brujería. Los nudos, visitar a mis mamás en Bicho. Entonces fui a informar a la tía de mi mamá que mi mamá va a hacer su matrimonio. Ya que a mí me confiaron la misión de supervisarlo, se lo dije y ella golpeó el pie 3 veces así, 3 veces y gritó al cielo. Ella dijo que mientras viva allí, nunca mi mamá se casará.
Les digo hasta ahora, mamá se casó, pero no hizo la dote. Lo que significa que la dote es de un valor muy grande, porque mamá se casó, pero no hizo la dote. Explícitamente tenía la capacidad de leer en los ojos, leía las estrellas. Cuando se quitaban los bronquios, lo que hacía como un paraguas sobre nosotros, tenía las estrellas de cada familia. Es decir, cuando se toma a un abuelo así, su hijo hasta la luz, se pueden leer las estrellas. Para el otro, se leían las estrellas así, pero las estrellas de mamá estaban separadas. La estrella no estaba en su linaje, la estrella estaba apartada y allí la llamaban espíritu principal. Entonces, cuando anuncié que ella debía casarse, cuando mi tía se fue al cielo, cuando mi reloj se casó, ella no hizo su dosis. Y entonces, cuando mamá extrañamente se rió, no hizo la dosis, yo estaba en la costa, seguía recitando. Allí también practicaba la brujería, ataqué a mi tía, hice que sus hijos se enfermaran, arruiné la comida. Y como el Señor quería mi liberación, allí también reveló nuevamente que yo practicaba la brujería. Allí, mi tía, ella no era una mujer, ella rezaba, se asustó y entonces ella me llevó de vuelta a Abidjan. Cuando me llevó de vuelta a Abidjan, mi mamá empezó a rechazarme, me abandonó. Y mucho antes de eso, mi tía una vez me había enviado al mundo de las aguas, porque en nuestro pueblo teníamos como un pequeño lago y en el mundo de las aguas entramos bajo el agua. Cuando entramos bajo el agua había serpientes, cocodrilos, eran las cosas que en nuestro pueblo nuestros padres adoraban, especialmente las serpientes. Cuando entramos había como un portal, un muro de agua y entramos adentro. Cuando fuimos adentro nos encontramos directamente en el mar y allí estaba la sirena. La sirena, los otros aquí están en su trono. En su trono había conchas a su alrededor, estrellas de mar, conchas por todas partes. Y cuando llegamos allí, extrañamente, ella estaba contenta de verme y yo no lo entendía. Ya tenía a la bruja, así que no me daba miedo. Cuando llegamos, me incliné ante ella y ella me dijo: «Bienvenida, hija mía». Estaba contenta porque ella tenía una belleza mística. Tenía su cola de pez, había sirenas y todo. Y después ella me dijo: «Serás un alma fatal». Eso es lo que me dijo. Me dijo que sería un alma fatal. Y tomó unos cabellos largos con conchas, sopló dentro de las conchas. Y ella puso eso en mi bajo vientre y mi patineta. Es como un viento que entró. Se puede decir que vamos a poner una venda que entró en mi patineta. Es tan pesado. Y después se dobló como un suplemento. Ella llamó a las sirenas. Cuando llamó a las sirenas, teníamos que concentrarnos en las sirenas. Debía tener la cola de cigarrillo de pez, pero ella me dijo que por ahora, ya que sería un alma fatal, primero debo recibir una enseñanza. Primero una enseñanza sobre las tácticas, cómo desestabilizar nuestras clases, seducción, todo eso. Primero debía aprender sobre el mundo de la sexualidad, cómo tener relaciones. Todavía no me han dado la cola de sirena, pero han puesto un depósito en mí. Ella me dijo que lo que he puesto en ti, cualquier persona con cualquier hombre con quien salgas, bloqueará su vida. Es decir, que ya nada va a ir bien, va a fracasar categóricamente. Y tú vas a recuperar eso fácilmente. Cuando te den tu cola, allí se convertirá en serpiente y vas a recoger las semillas. Tendrás bolsillos aquí, bolsillos allá. Vas a recoger las semillas y habrá sirenas que vendrán a recuperarlas para enviarlas bajo el agua. Allí bajo el agua era como otro mundo, había como fábricas. Era como fábricas. Había un lugar donde se fabricaban los perfumes, las pomadas, los barnices, los disolventes, las mechas. Había de todo allí. Era como una empresa incluso, una empresa de dos que vienen. Cuando llegamos allí, cuando llegábamos, había sirenas que venían con semillas. Había otras que ya empezaban a aplicar todo eso en la piel. De hecho, todo lo artificial que el hombre pone sobre nosotros, la mayoría proviene de la seguridad de los hombres. Es eso lo que las sirenas utilizan para traficar todo eso. Cuando te pones mechones en la cabeza, son serpientes las que te pones en la cabeza. Son serpientes, las Venus en el mundo de la ciencia. Es sonido humano lo que escuchas de mano en mano así. Incluso las uñas postizas son las uñas de la sirena. Todas las uñas postizas son las uñas de la sirena. Los falsos objetivos. Son ellas, esos objetivos, los que pones debajo de ti. Es ahí donde pones todas esas cosas. Cuando el amigo se deposita en mí,
Regresé a la tierra con mi tía cuando me contuve. Todavía era pequeña, pero cada vez escuchaba su voz que me enseñaba cómo ver los informes. Era realmente... No sé cómo explicarlo, pero realmente fueron juicios impulsivos. Mi edad no era realmente para tener relaciones con alguien. Era extraño enseñarme sobre el sexo porque ella me había dicho que mi patria se había vuelto como una serpiente. Iba a convertirme en una prostituta, no una prostituta oficial, pero cuando iba a la escuela me iba a prostituir. Salía con los jóvenes, incluso con los profesores, para obtener la media. Y cuando regresé a Abidjan, mi hermana continuó manifestándose. Y como mamá vio que mi caso se volvía grave, me envió a un campamento de oración. Tampoco quería ir a Abidjan. No dije el nombre del campamento, pero no era una iglesia. Porque la hermandad de mi familia y la hermandad de la iglesia de mi mamá, yo iba allí también. Porque en la iglesia de mi mamá, yo trabajaba allí también. Mi familia y la iglesia tenían todos los mismos factores que permitían que yo trabajara allí también. Allí yo era la hermana de los niños. Es decir, todos los niños que practicaban la brujería eran como yo era como la pequeña reina. Yo los gobernaba, yo los gestionaba y todo eso. Allí la misión principal era bloquear las gracias de la iglesia. Habían puesto un velo bajo la iglesia que hacía que cuando la gente rezaba, la iglesia rezaba como vapores, pero debido a ese velo no subía, el velo lo bloqueaba. A veces también, cuando predigo la lectura, no se sabe qué es lo que baja, quién va a bajar la gracia. Es como lluvias, como rocío, pero debido al velo nuevamente no bajaba. Y a veces había ángeles que descendían, se veían ángeles que descendían, que destruían el velo, pero debido a los corazones practicaban el despojo. Es por eso que se dice que el despojo es físico y también está en el corazón. También está en el comportamiento, porque debido a su comportamiento, es decir, que no llevaban mechas, vinilos, pomadas, debido a su corazón, su retraimiento, su sociedad, su pollo. Por eso logramos trabajar como queríamos. Todas las mujeres que están en la iglesia, la reina de la confraternidad de la sociedad, ella tenía una pitón. Entonces, la pitón, cuando una mujer está embarazada en la iglesia, pica en el vientre de la mujer. Transmite al niño el veneno que mata al niño. Y espiritualmente, ella viene, pierde el vientre de la mujer y recita. La pitón se despierta y la pitón se traga al niño. Así es como mataban a los niños de la iglesia. A todos los bebés los mataban. A otros los metían en la brujería. Otros eran conscientes. Había caos en la iglesia. Había el Señor, pero debido a los corazones logramos trabajar y había pasado de la limosna en el patio de mi familia. Había pasado de esclava. Ahora he pasado a ser jefa de misión. Es decir, todas las misiones que se realizaban, yo era quien elegía a quién íbamos a atacar, Cuando cada fin de año, cuando hay un sacrificio que hacer, soy yo quien toma la lista de toda la familia, de controlar a la familia. Soy yo quien decide quién debe morir tanto. Y después, cuando lo supe, ahora sé que todas esas personas que debían morir, iba a llevar eso ante la reina que era la tía de mi mamá. Y cuando ella aprobaba, íbamos a atacar. Y así solo lo haríamos en el caso de una era grave, como antes de ir a una iglesia. Pero en la iglesia veíamos que no estaba el Señor allí. Cuando me daban los genes, todos los genes que me daban espiritualmente, me los comía. Físicamente, eso es lo que había hecho. Pero espiritualmente, no estaba allí. Mi espíritu vaga. El año puedo amarme. Mi alma salió. Iba a visitar a mi mamá y soñaba. No había el Señor. No había nada que me impidiera hacer lo que quería. Así fue como la brujería llegó a un nivel donde ya no tenía control, se había convertido en maldad. Es decir, en todas partes de la escuela transmitía la brujería. Estaba tan transmitida que puedo decir que el Señor hizo mi trabajo tan profundo que no voy a olvidar el nombre, porque realmente todos los niños que veía los hechizaba. Y después mamá vio que no quería dejarla sufrir. Entonces me envió a la casa de mi padre. Mi padre, que me había dejado, ahora había aceptado recibirme. Entonces cuando me enviaron allí, fue durante el periodo del coronavirus. Fui a la casa de mi padre, Jean Richard,
Allí practicaban el budismo. Una mitad estaba cubierta de paja, la otra mitad practicaba el budismo. El budismo está por encima de los brujos, pero es como una unión. El otro grupo no puede impedir que el otro grupo trabaje, es como una familia. Cuando llegué allí, cuando mi tía, mi abuela, comenzó a hacer las invocaciones que ella cree que son oraciones, eran invocaciones lo que hacía. Hay espíritus, demonios que entraron en la casa. También otros se sentaban en la casa, otros iban al techo, se ponían a hablar, se ponían a poner cámaras, a hacer lo que querían en la casa, a embrujar la casa. La casa estaba rodeada de tinieblas, es decir, no había ninguna luz en la casa, solo había tinieblas. Cuando llegué, me fui allí. Había tomado los boletos de mi mamá. Cuando llegué, mi tía había fallecido. La tía de mamá, que era la reina, el año pasado falleció. Cuando falleció, le dijo al pilar de la familia, que es como el amigo de la reina, que si ella muere, yo debo tomar su lugar como reina. Y el hospital dijo, pero ella no es como la princesa, porque allí está la reina, está la princesa y está el jefe de misión justo debajo. Y él dijo que ella no es como la princesa, que no se puede convertir en reina, que hay algo que ella espera trabajar durante años para conseguir. Y ella dijo que no. Todo lo que no pude lograr durante años, ella lo logrará en mi lugar. Porque desde la juventud, mamá, ella hizo esta declaración. Dijo que mientras viva, mamá nunca será feliz y mamá debe morir. Es ella quien recluta a todos. Mi mamá debe morir. Y como no logró cumplir esa misión, me dejó a mí la responsabilidad de convertirme en una reina para que ella pudiera cumplir la misión. Y la puta dijo, ok, como es ella la que has elegido, no hay problema. Pero mi tía, la que me había iniciado, no estaba contenta. Se volvió como un caos. Primero para que mi tía muera. Mi tía, cada vez que quiere morir, es como si entrara en la habitación alta con el pautón. Cuando regresa allí, hace las invocaciones, el bene, elige a una persona que quiere que muera en su lugar. Y cuando va, es como transformar el rostro, las fosas nasales, los ojos, las orejas, la boca, todo el cuerpo como ella. Y el espíritu de la muerte que él conoció allí, ella hace encantamientos para llamar al espíritu de la muerte sobre la persona. Eso es otro nivel de la sociedad. No todo el mundo puede hacerlo. Cuando ella hace esas invocaciones, el espíritu de la muerte la deja y va hacia esa persona. Pero esta mujer, cuando lo intentó, era el momento que el Señor había elegido para que muriera. Entonces ella lo había hecho, lo había intentado, pero finalmente murió. Y cuando falleció, era el momento de entronizar a una nueva reina. Y mi tía quería ser la reina, lo que se había convertido en un caos, porque la serpiente había recibido la misión de entronizarme a mí como reina. Y el sacrificio que me pidió hacer, que me pidió entregar, porque muchas veces me pidió entregar mi muerte. A veces acepto, a veces no acepto. Muchas veces he aceptado. Varias veces acepté, cuando iba a atacarlo y recuperar su alma, nunca lo lograba. Pero eso me dijo que tengo que tomar el alma de mamá, capturar el alma de mamá. Dijo que es el sacrificio supremo para acceder al lugar real. Y yo dije, ok, lo haré. Y fue como si me despidiera de mi mamá. Ella había dejado a su marido porque el mundo espiritual me esperaba. Mi tía se tocó en medio de su cama conyugal. Eso representaba la separación. Así fue como separamos a mi papá y a mi mamá. Entonces, mamá se fue a vivir con su tía. Entonces, mi tía queriendo convertirse en santa, se había vuelto como un caos. Y el hospital me dijo a mí que fuera a tomar el alma de mi mamá. Entonces, me iba y veía a mi mamá cada vez que me iba, ya sea acostada o sentada, donde yo estoy, nosotros, rezando, llorando. Y siempre decía palabras, Señor, salva a mi hija. Señor, salva a mi hija. Señor, salva a mi hija. Cada vez que decía esas palabras, sentía que una fuerza me abandonaba. Era como si perdiera mis poderes y mi felicidad. Y cuando me debilitaba, cada vez que volvía, una vez lo intenté, mis fuerzas, mis poderes me abandonaron, mis fuerzas me abandonaron y me contuve. Dije, es para que no pueda atacarlo, porque como alguien a quien voy a atacar, la persona grita por mí, pero cada vez que voy, mis fuerzas, todos mis poderes me gritan. No puedo atacarlo, pero reconóceme de todos modos como una reina. Y así fue como dijo que no, que vas a hacer un sacrificio antes de pasar a otra mesa, antes de subir al trono, en lugar de reina, vas a hacer un sacrificio. Y él dijo, no puedo, no quiero morir allí, porque si me quedo allí, ella podría matarme. No quiero. Y así es como me pinchó con eso.
Esas cosas se mueven, me dicen, han venido a entrar en mí, hacen manchas negras en mi cuerpo. Va a ser la liberación cuando esas manchas se hayan ido. Cuando me aplicaron el Bené, me dijeron, hermano, me están dando heridas, hasta que crezcan, solo hasta que acepté unir a mi mamá, porque estaba obligado a entronizarme como un hermano. Entonces se volvía un caos de la hermandad. Como me negaba, eso sucedía en el momento de las vacaciones de Pascua. Durante las vacaciones de Pascua vine por mi hermana, primero por mi papá. Cuando llegué allí, tenemos la dote. Era la hora en que mi papá hacía su dote. Él, que me había abandonado. Era la hora en que hacía su dote con su nueva esposa. El día de la dote. Cuando llegué allí, primero llegué con alguien que tenía la brujería. Alguien que practicaba la brujería consciente, que sabía lo que hacía y no encontraba a nadie. Y el día de la dote, el día en que la dote se aprovechó, los padres salían del pueblo para venir. Su hermano llegó. Cuando llegó, físicamente entró, pero espiritualmente su cuerpo salió. Su espíritu salió. Su espíritu quiere pasear por la casa. Y él, nos cruzábamos en la puerta. Cuando nos cruzábamos, estábamos contentos. Creamos algo juntos. En un momento, encontramos a alguien con quien trabajar. Entonces me dijo, tú eres su hija. Dije, sí, soy su hija. Primero, cuando sucedió, vi las manos de mi papá que estaban perforadas. No sabía qué había hecho, pero estaba contenta de haber también perforado las manos de mi mamá. Me dijo que fue él quien perforó las manos de mi papá. Es como un gran agujero en sus palmas, en ambas palmas. Cada vez que llega el dinero, espiritualmente, se pierde. Él viene, toma. Eso representa la pobreza, el bloqueo, la sequía en su vida. En el futuro íbamos al pueblo. Cuando íbamos al pueblo, detrás del patio familiar, les digo que casi toda la familia está instruida. Puedo decir toda la familia, porque no hay nadie realmente que haya seguido al Señor Jesús, el verdadero Dios. No hay nadie que lo haya seguido. Había otros. Era como clasificado. Otros que practicaban la asociación y se siente que hay niños que han salido, pero están encadenados allí. Hay otros allí. Estaban bloqueados. Allí estaba mi hermano. Había los platos encadenados. Eso significa que esos platos están encadenados. Representa que no pueden trabajar. Y eso, dependiendo de dónde se encuentren las cadenas, es una situación. Si te encadenan a la altura de los pies, significa que en tu vida no puedes avanzar. Si te encadenan a la altura de las manos, no puedes trabajar. Tenía a mi hermano que estaba encadenado. Tenía a mi papá que estaba encadenado desde la cabeza hasta la punta de sus pies. Ni siquiera podía ver su rostro porque todo eran cadenas. Todo eran cadenas. Y le pregunté a mi tío, ¿pero quién está ahí? Porque ni siquiera lo veía. Pregunté, ¿quién es? Y cuando pregunté quién era, deshizo las cadenas, desató las cadenas. Cuando lo desaté, vi que era mi papá y tenía el espíritu de Sophie, así que estaba contenta. Le dije, has hecho un buen trabajo. Y le dije, pero el alcohol que bebe no es natural. Sé que no es natural. Y me dijo, sí, que el alcohol que bebe es mi orina lo que bebe. Cada vez que bebe es mi orina lo que está bebiendo. Y fue entonces cuando me dijo que tenía que ir a la escuela para que pudiera crecer. Pero dije que no, que esperaría un poco, porque primero voy a pedirle permiso a mi reina, porque todavía era mi tía quien seguía siendo mi superior allí. Mi reina tenía el caos, seguía siendo ella, así que iba a preguntarle a ella, con una hermana, si podía trabajar con otro grupo. Y así fue como volvimos al pueblo. Durante la dote, intentamos anular la dote. Quise anular la dote, pero él me dijo que incluso si hace la dote, en cuanto se case, eso no va a cambiar nada en su vida. Porque él, si alguien lo ve espiritualmente como nosotros lo vemos, la persona dirá para mí que muera a medias, porque el bebé está en el sistema, no puede avanzar. Ha jugado en el jefe, pero nada va bien en su vida. Todo está bloqueado. Son esas cadenas las que lo atan en el mundo espiritual. Y traté de destruir el matrimonio, pero solo votamos el amor de Dios porque no tenía ningún significado para nosotros. No había cambiado nada en su vida, así que lo dejamos. Luego vino también el matrimonio de mi hermana, la dote de mi hermana. En el mismo año, en el mes de, puedo decir, abril, así, fue su dote. Cuando ella vino, ella se estaba maquillando para la dote, ahí. Mientras se maquillaba, hablaba por teléfono con su esposo, ya que estaban retrasados, y escuché que era tal cruce, ya que yo quería anular la dote. Escuché, era en Yupougon, escuché el cruce donde estaban. Entonces, cuando escuché, espiritualmente, me dirigí allí. Primero quise, ya que tenía las fuerzas en mí, primero tenía el espíritu sanado. Entonces, espiritualmente, tenía la fuerza en colaboración con ese demonio. Entonces quise imponer
imponerle el camino. Extrañamente no funcionaba. Hice todo, pero no funcionó. Entonces había uno de sus amigos que estaba allí. Había muchos demonios en él. Más que el esposo de mi hermana, más que el esposo de mi hermana. Él era musulmán. Había espíritus en él, pero su amigo todavía estaba. Entonces fue a él a quien empujé la moto. Estaba en una moto. Empujé la moto. Tuvo un accidente. El accidente no fue grave. No fue como yo quería. Se cayó. Vinieron los policías. Hicieron verificaciones. Es decir, el tiempo para qué, porque si duraban, los padres se iban a enojar, los padres están curados, se iban a enfadar, que corrían el riesgo de irse, porque estaban alrededor de las 15 horas, era la misión. Obviamente, a la gracia del Señor, que vinieron, que hicieron la dote, que probaron la naturaleza. Cada vez que embrujaba la comida, era como si alguien viniera y la quitara. En mi mente, cuando miraba la comida, la transfería como sangre innata, otros hombres de sangre innata, otros hombres de carne. Ahora veo a alguien que viene, que toma la comida, que viste y que vuelve a poner otra comida más. No entendía, reflexionaba, no veía y decidí dejarlo así y me fui de vacaciones de Pascua. Me encontré de vacaciones de Pascua. Estaba sobre mi hermana. Primero, hice que los hijos de mi hermana se enfermaran mucho. Es decir, tomé huesos en el mundo espiritual y golpeé al hijo de mi hermana. De manera pequeña, golpeé. En el mundo espiritual, rompí sus huesos. Lo que causó un bulto físicamente, golpeé, rompí sus huesos, lo que le causó un bulto físicamente. Después de todo eso, cuando llegué a Abidjan, regresé a Yopougon. La primera noche que llegué, estaba durmiendo y es como si viera fuego. Cierro los ojos, veo fuego, me veo en la mano. Abro los ojos, veo fuego, me veo en la mano. Me digo, pero ay, ¿qué es esto? Empezó a atormentarme. Cuando duermo, cierro los ojos, duermo. Y cuando estaba con mi padre, me decía como, había alguien que me hablaba, que me decía que vas a ir allí, vas a ir allí, vas a ir allí, vas a ir allí. Y cada vez que escuchaba esa voz, tenía tanto miedo que ni siquiera podía dormir. Cuando me acostaba, 3 a 5 minutos después, me levantaba de nuevo porque tenía sueño. Me lo decía a mí misma. Respiraba fuertemente, solté un suspiro de alivio. Dije, oh Dios, gracias, no estoy muerta. Temía a la muerte. Empecé a entender que si no dejaba la brujería, iba a morir, pero no sabía a quién acercarme, porque donde vivía eran budistas, eran paganos. Me preguntaba si les decía, ¿me iban a creer? ¿Me vas a ayudar? Le había mentido tanto a mi mamá del lado materno. Había dicho tantas veces que quería liberarme. Había destruido tanto la vida de mi familia. Me decía a mí misma que ya no me iban a aceptar porque mi mamá me había dejado con mi papá. Y así continué durante 2 semanas. Me veía en el fuego. Cada vez escuchaba una voz que me decía, es allí a donde vas a ir. Oía una voz que me decía, es allí a donde vas a ir. O otra voz, la misma voz que me decía de nuevo, he hecho todo para sacarte de este mundo. Desde hace cuántos años intento, hago todo para sacarte del mundo de la brujería, pero no quieres. ¿Cuándo vas a escuchar mi voz? ¿Cuándo vas a escuchar mi voz? No sabía quién me hablaba, pero yo continúo. El resto soy yo. La mujer me ve preguntarme, ¿pero por qué lloras? No eres uno de los pocos enfermos. No decía nada, pero me veía en el fuego. Tenía miedo. Y la segunda semana de sábado era tan grave que tenía tanto miedo que reuní mi valor y llamé a mi mamá. Le dije a mi mamá que me iba a liberar. Apenas puedo hablar porque estaba llorando. Ya no aguantaba más. Veo el fuego, solo lloro. Y mamá dijo, ¿vas a liberar? Dije, sí. Y por la noche, ella me dijo que me fuera, que regresara a casa, que rezara. Yo rezaba. Luego me acostaba y al día siguiente, en los días que seguirían, ella vendría, buscaría un campamento de oración y íbamos a ir por mi liberación. Y por la noche, mientras estaba en casa, oraba. Le dije, el Señor había venido. No lo vi, no escuché su voz. Él bajó, su presencia estaba a mi alrededor. Empecé a confesar, empecé a hablar. Estaba en la habitación, mi familia estaba en la sala. Empecé a hablar. Nadie sabía que yo era bruja, nadie. Mamá le había dicho a mi papá que los brujos me cansan. Mi padre, que me rechaza, había dicho que los brujos me cansan, pero ella no lo dijo. Pero yo estaba en la habitación, lloraba, empecé a confesar. Ellos vinieron, les dije que practico la brujería real. Y cuando dije eso, hubo algo que me sorprendió. Hay personas que no son cristianas, personas valientes, personas budistas,
Nos alimentamos de amor, nos alimentamos de amor. Me amaron, no me detuvieron, no me juzgaron. Empezaron a decirle a todo el mundo, todo va a estar bien, vamos a buscar un lugar donde recemos para que seas liberado. Mientras me decían eso, escuchaba la voz, era como todas las personas con las que había trabajado, ya sea en la iglesia de mi mamá, ya sea en la confraternidad de mi familia, ya sea en cualquier lugar. El grupo con el que había trabajado empezaban a hablarme, empezaban a engañarme. Vas a empezar con tus historias de liberación. Vas a empezar con tus historias de liberación. No podía dormir en la habitación. Me enviaban al balcón, a la terraza. Cuando íbamos a la terraza, por la noche, yo dormía y veía la confraternidad de mi familia que había venido. Ellos habían venido, todos ellos, como soldados, guerreros. Vienes a matarme. Cuando llegó, extrañamente salí de mi cuerpo. No voluntariamente, pero salí. Cuando salí, me detuve en el balcón. Y ahora que ella ha comenzado a gritar, sal, date prisa, nos vamos, date prisa, nos vamos, está ahí, date prisa, nos vamos. Y dije, yo, no quiero ir con ustedes, luchamos. Dije, yo, la brujería, no queremos practicar la brujería más. Tú y yo, se acabó. Hoy he tomado la decisión de dejar este mundo de la brujería. Y ahora tienes la costumbre de decir eso. Tienes la costumbre de decir, me voy a ir, pero nunca me lo dices. Mañana vamos a venir a buscarte. Ella pensaba que estaba bromeando. Ella se fue. Al día siguiente volvieron de nuevo al descanso. Dije, no voy a hacer más brujería. Insistí de nuevo. Luchamos de nuevo. Ahora, la última vez, el tercer día, ella vino sola. Y esta vez, ella había venido para matarme. Había venido con bolsas y flechas. Ella me dijo, sal de tu cuerpo, sal. Hago algo, pero ella me dijo, sal. Y me levanté. Me detuve en el balcón. Ella me dijo, ven, nos vamos. Ella me dijo, ven, nos vamos. Como si fuera su hija. Mi hoja libre empatía, por sí sola. Te quiero, pero yo no quería, porque ya había tomado mi decisión. Y él dijo, no, sé por qué quieres dejar la brujería. Lo que he visto es que he decidido dejar la brujería. Ora para que el Señor, empecé a decir Jesús, dije, ora para que Jesús, el Señor, te muestre eso también, para que dejes la brujería, porque si te quedas en eso, lo poco que he visto es allí donde vas a ir. Que me fuera a cortar y fui promovida. Ella lanzó una flecha. La flecha que lanzó se confundió con la inscripción de muerte. Quería matarme al mismo tiempo porque quería dejar la sociedad. Quería matarme al mismo tiempo y al mismo tiempo aprovechar para tomar el lugar de reina. Y cuando regresó, lanzó la flecha. Les digo, la flecha me rozó ahí y se clavó en la pared. Entró en la pared y saqué la flecha de la pared y la tiré. Dije, a partir de hoy, nunca más practicaré la brujería. Y volví a mi cuerpo. Les digo, desde ese día no he vuelto. Desde ese día, desde el mes de mayo. Pero no, ha visto mi tendencia hasta hoy. Porque había tomado mi decisión. Estaba agotada. Había tomado mi decisión de dejar la sinceridad. Y al lado de la sirena, las enseñanzas continuaban. Y estaba previsto que a finales de este año, a medianoche, cuando estemos con nuestra amiga, digamos el 1 de enero a medianoche, yo estaría bajo el agua y me consagrarían como una sirena real. Iba a tener una cola de pez, mi piel se iba a volver como la de una serpiente para recoger la semilla de los hombres. Iba a convertirme en una sirena como un agente de la poderosa sirena consciente, y cuando renuncié a mi voto de una iglesia estaba la presencia del Señor. Había fuego alrededor, no muy poderoso, pero en todo caso había fuego, y el Señor, por su gracia, hizo que cada vez que me visitaba en casa, yo iba a la iglesia, dormía en la iglesia, escuchaba las voces, pero no sabía dónde estaba, y fui a Bobo, hice todo, y fui allí. Siempre tenía el espíritu de la brujería, luchaba. El Señor, por su gracia, hizo que algo extraño sucediera. Tenía el espíritu de la brujería, tenía todos los espíritus en mi cuerpo, pero ya no practicaba. Es decir, los espíritus me empujaban, me decían, envíate, ¿me amas o no? No lo hacía, luchaba con los espíritus porque mi mitad entre las brujerías, un lugar verdadero donde había la oración de mi liberación. Fui a la casa de su marido. Sabía que se habían separado, pero es reconfortante. Como mi padre, fui allí por un tiempo para quedarme con mis hermanos y hermanas. Los vigilaba. Esperamos a que vuelvan a la escuela. ¿Ves por qué fui allí?
Mi mamá me dijo, la iglesia, el pastor de mi mamá, es una iglesia armada de oraciones y de liberación. Y hay una de mis tías allí que dijo, pero es una liberación costosa. ¿De qué se trata tu liberación? Una iglesia allí, ¿a qué vendes tu liberación? En todo caso, el Señor hace que estés liberada. Y todavía estaba mi tío que estaba en la iglesia en colaboración con mi mamá, que decidió llevarme al ejército de oraciones y liberación. Y cuando llegué aquí, el Carrefour que llaman Sedapur, en el Carrefour había llegado allí. Y tan pronto como llegamos al Carrefour, hubo una fuerza que me soltó como un equipaje, algo que estaba en mí. No vi ningún demonio ni espíritu partir, pero eso es lo que sentí. Y caminamos, llegamos. Mientras caminaba, desde la intersección, el Señor ya comenzaba a cerrar mis ojos espirituales. Comenzó la liberación desde la intersección. Mis ojos empezaban a debilitarse, empezaban a debilitarse, empezaban a debilitarse. Cuando llego frente a la iglesia de templo, es como si viera luz, como faros de luz que se elevaban como muros. Podía atrincherarme todo el tiempo, incluso en los techos, bajo la luz. Y cuando entraba en el patio o cuando caminábamos, el suelo era fuego, brasas de fuego, fuego por todas partes, fuego, las llamas, los incendios, todo. La casa estaba envuelta en llamas. Al principio tenía miedo de entrar. Hay una voz que me dijo de nuevo, no has venido para hacer algo malo, has venido por tu divorcio. Así que estoy aquí. Entré. El Señor nos acogió, todo y hice mi confesión. Cuando hice mi confesión, al principio no dije toda la verdad. Dije, confesé, pero no lo dije todo. Todo lo que había dicho era verdad, pero no lo dije todo, porque no vi la importancia. Me decía que el Señor ya lo sabe. Así que si no lo digo todo, igual puede liberarme. Y cuando dije la mitad, me dio un momento de incomodidad. El primer día oramos cada vez que me sentaba en la fila. Miraron la puerta y le dije al Señor, le dije, Señor, quiero que veas que la manera en que estoy sentada, ves mi corazón. Sé que estoy cansada, quiero ser liberada. Quiero que yo cruce por esa puerta que ves allí. Necesitaría ser liberada desde la cabeza hasta la punta de mis pies. No quiero que ningún espíritu me posea más en mi cuerpo. Quiero que incluso cuando los demonios me vean, tengan miedo de mí. Esa era la oración que hacía. Oramos, el espíritu sana, se manifiesta, los demonios se manifiestan y el Señor pasaba por él necesariamente para decir que quiere que me confiese, que quiere que termine mi confesión, que quiere que continúe mi confesión. Y al día siguiente puse otro cerebro de Dios, hice mi confesión. Mi confesión fue sobre lo que había hecho. No había dicho lo que había hecho, solo había dicho que practiqué la brujería, solo lo que había estropeado, pero realmente mi apariencia, mis ojos, había marcas sobre mi cuerpo, señales, muchas cosas demoníacas sobre mí misma. Así que es así, no lo había dicho, y cuando confesé, me liberé. Hice mi arrepentimiento. El quinto día, ya que me habían dado una señal, el quinto día, la primera oración, le decía al Señor que, Señor, si la gente va a la sala, quiero que en la primera oración sea liberada totalmente. No puedo salir de la sala con un espíritu. Y cuando salgo de la sala, el Señor me dice que ha venido a buscarme. Dijo que el Señor lo había guiado hacia mí. Cuando me dijo eso, como un destello, el Señor lo había dirigido hacia mí. Cuando íbamos, él comenzó a orar. Mientras rezábamos, vi muchas cosas. Vi que mi tía, la tía de mamá que había fallecido la noche anterior, estaba encarnada en mí. Era la representación del espíritu del ascensor, porque estaba en un nivel, era una divinidad. Entonces lo vi saltar. Ella es el petróleo que fluía, que saltaba de mi cuerpo. Tenía la ropa de camionero, la ropa de fetichista que me jactaba de desgarrar. El humo saltaba de mi boca. Mis pulmones habían pasado. Había un sonido que fluía sobre mí, pero el sonido rompió, quebró mis ojos. Lo habían borrado todo, los signos, pasaron muchas cosas. Y después me vi, estaba acostada y me gustaría tener un bonito vestido que bajara desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Fue en el ejército de oración y liberación, donde el Señor me liberó totalmente, me liberó de varios espíritus. El espíritu de Plutón, de la brujería, la sirena de las aguas, la reina de los amigos, los demonios, incluso el espíritu guerrero. Es decir, yo era, para acceder a un nivel que ni siquiera conocía. Pero el Señor, por su gracia, me ha liberado totalmente. Y ahí donde les digo, estoy liberada, y siento una alegría que desde mi nacimiento nunca he sentido.
porque el Señor está conmigo cada día. Demuestra que siempre estará conmigo. Eso puede decir que el mundo de la sinceridad es un mundo que realmente existe. El mundo es la sirena de las aguas. El mundo es la sirena de las aguas. Cuando se quiere decir que el mundo es la sirena de las aguas, existe, es real. Si quieren, puedo darles un ejemplo. Hay un paño que está ahí que se llama Hadith Sabiba. Este paño, muchas personas lo conocen. Si miras este primario y tienes este paño, toma el paño y mira sobre el fallecimiento. Hay una muerte que está ahí como un círculo y que tiene 3 ramas. Ese círculo representa el círculo de la sirena de las aguas. Si quieren, vengan a la mano de orar, vengan a la mano de orar. Las chicas que han recibido la liberación les dirán lo mismo. Oren, pidan al Señor que abra sus ojos. Él les mostrará. Es el círculo que ella atrapa. Ahí es donde está su poder. Hay varias fallas que tienen códigos. Cuando reconozco, cuando veo, hay varias fallas así. Las fallas que ves con círculos de pirámides. Son pirámides. Eso representa formaciones, todo eso. Hay muchas cosas. Entonces, cuando hablamos del despliegue, es verdad y está hecho. Y no solo el despeje corporal, sino también el despeje interior. Porque cuando te despejas físicamente, cuando te despejas por dentro, un brujo, una hermana, siempre puede atacarte. Porque no basta solo con despejar lo físico, sino también con despejar el corazón. La ira es un arma. Es un arma más simple. En el mundo de la brujería, en el mundo de la sirena de las aguas, es un alma muy poderosa, un alma muy poderosa. La única vez que pones las manos sobre tu cabeza es como si le dieras permiso a la sirena de las aguas para entrar en tu vida. Todas las personas que usan pomadas, perfumes, incluso las que venden, frente a cada tienda de pomadas, perfumes, pendientes, vides, hay una sirena que está parada allí y es ella quien atrae a los clientes. Cuando pasaba frente a las tiendas, todas las tiendas de pomadas que veía sirenas que estaban detenidas, las sirenas que estaban detenidas, y son ellas, espiritualmente, las que atraían a las mujeres, son ellas las que atraían a la gente. Si ves una tienda de pomadas, de perfumes que tiene mucho éxito, es porque hay sirenas allí. Hay sirenas que están allí y son ellas las que atraen a los clientes, las que empujan a los clientes a comprar. Entonces, cada vez que te pones la pomada, es una puerta que abres. Cada vez que te pones la pomada, es como códigos. Ellas usan eso para entrar en tu vida, para atacarte. Hacían cualquier cosa. Ella puede hacer todo lo que quieras. Sé que incluso vendes pomadas, perfumes, Cenitus. Eres una agencia, trabajas para la sirena, pero ustedes no lo saben. Muchas mujeres que venden pomadas, perfumes, hacen sirenas y disfraces, pero ellas no lo saben. En el mundo de los demás, tienen sirenas y peces, pero no lo saben. Todo eso significa que ese mundo es un mundo real. Es un mundo que realmente existe. El único que puede salvar, que puede liberar, es Jesucristo de Nazaret. Es solo Él. Es solo Él quien puede liberar. Cuando nos creó, mis hermanos, mis hermanas, todas las personas que nos miran, aquellos que van a releer este testimonio, es un mensaje que les dejo. Cuando el Señor nos creó, no puso, si quisiera que tuviéramos el pelo largo, nos lo habría dado, porque es el Dios que puede hacer todo. Si quisiera que tuviéramos el cabello de color, nos lo habría dado. Si Él quisiera que lleváramos tacones, que Él estuviera por encima de nosotros, nos los habría dado. Pero si no nos los ha puesto, es porque nos ama así. Pero cada vez que te preparas para mover tu cuerpo, ya no te reconocen. Tu aspecto espiritual cambia. Cuando vayas a morir, el Señor no te va a reconocer porque no es así. Como te creó, no es así como te creó. A todas las mujeres que se despigmentan, les ruego que dejen de hacerlo. Te arrepientes de hacerlo, porque cuando te despigmentas, cambias tu piel. En el mundo espiritual, te conviertes en otra persona, te conviertes en una persona. Las mujeres están tan despigmentadas. Cuando ves las venas, en el mundo espiritual, hay muchas que se vuelven como serpientes, cocodrilos, se transforman en el espíritu. La sirena los encarna. Les digo la verdad. Les digo la estricta y verdadera verdad. Los hechos de usar todo lo que ha quedado natural, ha quedado natural. El Señor no necesita todos esos instrumentos, esas mechas, ese formato, todo eso para mirar.
El Señor no necesita eso, solo necesita que te mantengas simple, natural. Naturalmente, te hablo. Tengo una alegría en mi corazón que nunca en toda mi vida he sentido. Nunca. Y les digo la verdad, incluso si me dieran todo para regresar a ese mundo, allá en el mundo natural, yo era muy rica, tenía poder, era rica, tenía todo lo que quería. Pero aunque me dieran todo el dinero del mundo, les digo la verdad, no se quedan en este mundo para siempre. Nunca. Porque sé de dónde el Señor me ha sacado y de dónde va, de la manera en que me va a hacer, donde me va a poner. Siempre estaré agradecida. El mensaje que puedo darles es que el mundo espiritual existe. El mundo de la brujería y de la sirena de las aguas existe. Realmente, entreguen su vida a Jesús. Es el único que puede liberarlos de esos espíritus. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga. Amén. Han sido bendecidos, inspirados, transformados por este testimonio. Ustedes también conocen desafíos de todo tipo. Necesitan liberación, transformación, restauración. Necesitan ser sanados de una enfermedad que saben que es causada por malos espíritus. Llámenos a la Iglesia Armada de Oración y Liberación en Jesucristo. Más de 12507 49 24 89 92 05 04 77 04 70. Iglesia Armada de Oraciones y Liberación en Jesucristo. África Occidental, Costa de Marfil, Abidjan, Cocody y Jesucristo transformará su historia con un toque de amor. Dios los bendiga. No olviden compartir este testimonio. Alguien más ciertamente lo necesita. Hasta pronto.